Cristo, el eterno Salvador. Pero como les decía en un principio, que todos aquellos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no es porque nosotros hayamos querido o hayamos buscado, sino porque Dios nos permitió en su divina voluntad que pudiéramos entender y comprender que el único camino para nuestras vidas que sean seguras es el Señor Jesucristo. Antes de empezar a desarrollar el tema, quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que dice de esta manera, Gálatas capítulo 1, versículo 8, desde el 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Todos los que hemos venido, hemos estado sentados aquí en este medio de comunicación. Nuestra responsabilidad es anunciar el verdadero evangelio, porque a través de la historia, a través de la historia de la humanidad, han tratado de obstruir el evangelio, ridiculizar el evangelio. Muchos han dicho que hay falsedad en las escrituras, también que es errónea, que es obsoleta, como en la actualidad hay muchas personas que han dicho que el evangelio ha sido obsoleto, que eso ya ha quedado atrás como un libro común y corriente. Hay otras maneras también de poder llegar al cielo, lo que muchas personas han dicho también. Hay otras maneras de conocer a Dios. La Biblia se amolda de acuerdo a la época. En nuestra época hay muchas situaciones, hay muchas cuestiones de la humanidad, pensamientos vanos, pensamientos que divagan en cualquier situación de la vida, pensamientos que al parecer de las personas, al pensamiento de las personas, a las ideas de las personas, a la inteligencia de la persona, son verdaderos. Entonces, las escrituras, la Biblia, el Señor Jesucristo, muchos también han dicho que solamente fue un hombre valeroso, fue un hombre que ciertamente dio su vida, pero que como muchos lo han hecho, que han entregado su vida por un pueblo, han entregado su vida por una causa, han dado su vida para ser como aquellos líderes que son recordados durante mucho tiempo. Entonces, muchas personas han tratado de transgiversar también las escrituras. Muchas personas han tratado de que las corrientes filosóficas también sean mayor conocidas que las escrituras. Y también muchas personas han tratado de opacar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que el Señor Jesucristo hizo con milagros, con señales, lo que el Señor Jesucristo hizo a través de la historia, que toda la escritura habla del Señor Jesucristo, los profetas, todos aquellos que alguna vez hablaron acerca de la venida del Señor Jesucristo, dicen que fue escrito, pero todos se pusieron de acuerdo. Entonces son pensamientos humanos, pensamientos que tratan de decir que las escrituras son pues ya cosas pasadas. Pero lo más peligroso es que también que han surgido diferentes evangelios, como dice el versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchos evangelios falsos que han salido,
como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la guerra espiritual, el evangelio de los milagros, es decir, cuyo énfasis recae nada más en eso, en los milagros, el evangelio de las ofertas. Son estos tipos de evangelios que ahora la humanidad o las personas en su mayoría, pues es bien para sus oídos, es bien para sus vidas, es bien para sus quehaceres terrenales. Nada hay de dificultoso, nada hay de peligroso, nada hay que sea de sacrificio, sino que todo es para su ego, todo es para alimentar sus vidas carnales, todo es para satisfacer sus deseos, todo es también para estas personas que han inventado estos evangelios, ganancias para sus bolsillos. Entonces, todos estos tipos de evangelios que han salido son erróneos, como dice la palabra. Las personas que han inventado estos evangelios los han perturbado, los han hecho de otra manera a su conveniencia. Pero también está el evangelio cristocéntrico, que es el evangelio al que nosotros los que hemos venido y que Dios ha permitido que a través de este medio de comunicación podamos anunciar, es el evangelio cristocéntrico, el centro inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Ese es el evangelio el que nosotros predicamos, porque si no predicamos lo que dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, malditos. Todos aquellos que anuncian un evangelio diferente como el que les he mencionado, de los tipos de evangelios, la palabra de Dios dice que son anatemas y que son en otras palabras, son malditos. Entonces, eso es la realidad. Eso es lo peligroso que aquí el apóstol Pablo está advirtiendo, más si aún nosotros, todos los que hemos venido a este lugar, hemos tenido el cuidado de que no nos desviemos de anunciarles el evangelio verdadero, el evangelio que es el Señor Jesucristo, el evangelio en la cual las escrituras dicen principio del evangelio, como dice el libro de San Marcos. Entonces, nosotros, los que venimos a este lugar, tenemos que, en nuestra responsabilidad, anunciar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que ciertamente habla de amor, pero también habla de justicia, que habla de fidelidad, pero que también habla de ira, que habla de paz, pero que también habla de un castigo. El evangelio en el cual es el Señor Jesucristo, en la cual todo se desenvuelve, todo es lo que lo rodea al Señor Jesucristo, porque en este evangelio no hay ganancias para los que predicamos, no hay gloria para los que predican del evangelio de Cristo, no hay vanagloria, sino que todo es la honra, la gloria, el poder y la majestad hacia el Señor Jesucristo, porque este es el evangelio en el cual nos gozamos, nos deleitamos, que tenemos paz en nuestro interior al conocer al eterno Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los demás evangelios no anuncian de un sacrificio, no anuncian de alguien que vino de los cielos, no anuncian de alguien al que dijo que no entrará en los cielos alguien que es borracho, alguien que es mujeriego, alguien que es alcohólico, alguien que es drogadicto. Entonces, en esos tipos de evangelios que han sido inventados por hombres, no existe tal cosa. No existe
sacrificios, un sacrificio verdadero. No existe para ellos, pero para el que anuncia el evangelio verdadero, existe un sacrificio, existe de alguien que entregó su vida para que fuéramos salvos, para que fuéramos rescatados, para que fuéramos limpiados del pecado de nuestras almas, para que tuviéramos una paz, para que tuviéramos una seguridad, una tranquilidad, porque los evangelios que anuncian las demás personas no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen seguridad, no tienen esa comunión con Dios, porque la misma palabra, el Señor Jesucristo lo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Pero Jesucristo dirá: no los conozco. Esa es la triste realidad de todos aquellos que anuncian un evangelio diferente al que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el evangelio que anunciamos. Este es el evangelio verdadero, el evangelio que nunca va a cambiar, porque Jesucristo nunca cambia. Es imposible lo que dicen unos, que la Biblia se amolda de acuerdo a la época. No puede ser que Jesucristo sea un hombre que solamente pasó a un hombre más de la historia. Porque en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquel Jesucristo que estaba en los cielos creando todo, es el mismo que descendió a la tierra para morir en la cruz del Calvario. Es el mismo que ascendió a los cielos y será el mismo que descenderá de los cielos por todos aquellos que han creído en su nombre. Así que Jesucristo, como no cambia, no puede cambiar su evangelio, no puede cambiar lo que está escrito en su palabra. Todo se tiene que cumplir. Entonces, así que los que hemos creído en Dios y que Jesús nos ha salvado, no podemos predicar otro evangelio. Este es el evangelio al que nosotros predicamos, el evangelio Cristo céntrico. Pero ¿por qué todo esto? Porque el evangelio se centra en el Señor Jesucristo. Y también ahora Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 3 dice de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hay otro libro, no hay otro personaje en la cual que antes de que padezca ya está escrito lo que va a padecer, lo que le va a suceder. Jamás en la historia se ha sabido de otra persona que muchos años atrás se escriba de lo que le va a suceder cuando nazca, de lo que le va a suceder cuando viva en la tierra, en cómo nacería, en cómo viviría, a dónde estaría, cómo sería su transitar en esta vida, cómo sería apresado, cómo sería también enjuiciado, cómo sería martirizado, de qué manera iba a morir, de qué manera también iba a resucitar. Jamás en la historia de la humanidad vamos a encontrar de alguien en la cual se le escriba
así cuidadosamente su vida. Nadie. Por eso les comentaba, les digo, que este es el eterno Salvador, el Señor Jesucristo, y este es el verdadero evangelio. Los demás evangelios solamente son palabras, solamente son hechos de los hombres, que cuando esas personas ya no están, ahí se queda todo. Pero el evangelio de Cristo jamás va a cambiar, jamás va a terminar, sino que sirve. Y nadie de líderes que han muerto y que han creado sus pensamientos posiblemente estén hasta ahorita, pero no tienen efecto en las vidas de las personas. Mas sin en cambio, Jesucristo tuvo efecto a partir de su muerte, a partir de ir a la cruz del Calvario, a partir de salir de la tumba con poder y gloria, a partir de que cuando ascendió a los cielos, ahí empezó a tener efecto en la vida de las personas, en la vida de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, dice, el que no hizo maldad, el que no hubo engaño en su boca, el que vino a pobres y a ricos. Nuestro Señor Jesucristo no hizo acepción de personas. Nuestro Señor Jesucristo no vio más humildad en los pobres, más humildad más humildad en los ricos, porque delante de Él todos éramos por igual. Y algo que tenemos todos, tanto pobres y ricos, el pecado. El pecado que nos asedia, el pecado que lleva a la muerte, el pecado que lleva a ser alejados de Dios, el pecado que lleva a la condenación, el pecado que está en todo el ser, en nuestro ser, lo que dice Isaías 1:6, que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada limpio. Entonces, todos, pobres y ricos, el que tiene, no tiene, diferentes razas, diferente tipo de personas, en todas partes del mundo, una sola cosa hay en todos, el pecado. Así que por eso el Señor Jesucristo no hace acepción de personas, sino que viene a todos. El que sintió dolor, el que sintió hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo cansancio, se entristeció. Y esto lo vemos de entristecerse también. Cuando Lázaro muere, va a la tumba, nuestro Señor Jesucristo, a la tumba de Lázaro y se entristece y llora. Así que también tuvo sentimientos. Por eso nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre. Como muchas personas que también religiones dicen que nada más fue hombre, pero no fue Dios. Nosotros creemos que Cristo 100% hombre, pero a la misma vez 100% Dios, porque conocía el corazón de los hombres, conocía los pensamientos de los hombres, conocía lo que iban a hacer las personas. Como en la mujer samaritana, va corriendo a sus seres queridos, va corriendo de donde es y dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Qué persona que ha inventado un evangelio diferente conoce la vida de los demás? ¿Qué líder religioso que ha inventado diferentes dogmas conoce los pensamientos de sus creyentes, de los que los siguen? Ninguna persona conoce los pensamientos de los demás. Ninguna persona conoce cómo va a morir la otra persona. Ningún religioso, ningún líder moral conoce en cómo nacerá la persona, en cómo vivirá, en cómo morirá, en qué tiempo terminará su vida. Nadie.
Pero el Señor Jesucristo sí conoce la vida de las personas, sí conoce los corazones de las personas. Lo que dice el libro de Mateo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Así que al eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no lo podemos engañar. Tú no lo puedes engañar. Tú no puedes vivir creyendo que Cristo no conoce de ti. Él conoce todos los pecados que has hecho. Él conoce todos tus pensamientos. Él conoce todos los tipos de actos que has hecho durante toda tu vida. Él conoce cómo naciste, Él conoce cómo has vivido, Él conoce cómo morirás. Él conoce cuántos años vas a vivir en esta tierra. Todo lo conoce el Señor Jesucristo. Entonces, por eso decimos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Él también lloró. Ya lo veíamos con Lázaro. Él también se lamentó cuando iba a Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Se lamentó sobre Jerusalén, pero también no tuvo hogar, no tuvo lugar donde descansar. Ahí también en los evangelios dice: las zorras tienen su guarida, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar, dónde recostar su cabeza. Así que 100% hombre, nuestro Señor Jesucristo padecía todo lo que el ser humano puede padecer. Se encontró con diferentes obstáculos en su vida, como el ser humano encuentra obstáculos en su vida. El que recorrió muchísimos kilómetros para anunciar las buenas nuevas de salvación. El libro de Salmos, capítulo 126, dice: bienaventurados son los que van llorando y sembrando la preciosa semilla, pero al final regresarán gozosos. Entonces hay muchos hermanos que recorren cientos de kilómetros también por anunciar el Evangelio de Cristo, y no lo hacen por quedar bien con los demás, sino lo hacen por amor al Señor Jesucristo. Así como Él hizo, es el ejemplo que ha dejado, y muchos hermanos lo han realizado también. Él se compadeció. Él tal vez se enfermó en su cuerpo, porque si también fue ser humano, y si padeció y si experimentó todo lo que ya hemos dicho, también experimentó enfermedad en su cuerpo, pero no de pecado, sino con las cosas que padecemos a veces: gripa, calentura, dolor de cabeza, cansancio en el cuerpo, ese tipo de enfermedades. Porque en esta hago una aclaración: la Biblia dice que Él nunca cometió pecado. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Porque si Él hubiera cometido un solo pecado, el sacrificio que Él hizo, la muerte en la cruz de Calvario, no serviría de nada. Así que Él no cometió pecado. Él solamente, como cualquier persona, se enferman de cansancio, se enferman de dolores musculares, se enferman de una gripe, de un dolor de cabeza. Entonces, por eso decía yo que el Señor Jesús enfermó en su cuerpo. Porque también si experimentó lloro, experimentó cansancio, experimentó dolor, experimentó hambre, tuvo sed, se lamentó, se entristeció, entonces también en su cuerpo también padeció. Dice: el que no se doblegó aún en las circunstancias en que se encontraba. Él tuvo hambre, él tuvo desvelos. Aunque estaba ahí descansando por un rato, la gente lo iba a buscar. Sus hermanos lo rechazaron.
El pueblo lo rechazó. Muchos que se decían seguidores de él se alejaron. Las autoridades también lo rechazaban y le decían tantas cosas. Le decían príncipe de Belzebú. Le decían el hijo del carpintero. Pero a pesar de todo ello, él nunca doblegó su cerviz. Él nunca rehusó a lo que ya estaba encomendado por su padre. Él siguió adelante. Él siguió en el trabajo en el cual vino a realizar a esta tierra. Él siguió adelante hasta llegar a la cruz del Calvario. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo lo que había dicho, lo experimentó en su vida física, pero ahora viene en su vida espiritual, en la vida en la cual su alma, su espíritu y todo su ser interior estaba ahora por padecer. Ahora él iba a sufrir, porque en el libro también de los Evangelios, en el libro de San Marcos, dice, cuando va con los discípulos al huerto de Getsemaní, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Entonces, ¿por qué el eterno Salvador? Por todo lo que hemos dicho, pero aparte, la palabra dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En otras palabras, Dios mismo, Dios Padre, quebrantó al Señor Jesucristo. Dios mismo estaba castigando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo quería ser el Salvador. Cristo quería ser, si alguien escucha que no ha conocido a Cristo como el Salvador, Cristo quería ser tu Salvador. Por ti murió en la cruz, por ti padeció. Por ti murió en la cruz del Calvario. Por ti fue despreciado y desechado. Por ti experimentó todo cuanto en tus pensamientos puedas idearte. Y vamos a ver algunas cosas en el libro de San Marcos, capítulo 14. Dice, entonces versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Me van a decir, muchas personas han padecido muerte. Muchas personas les han gritado que mueran. Pero esta muerte es totalmente diferente a todas las demás. Esta declaración que los hombres hacen al Señor Jesucristo para que sea reo de muerte es totalmente 100% diferente a todas las que podamos conocer, que fueron sentenciados a muerte, que fueron juzgados de una manera equivocada, que fueron llevados a la condenación porque no pudieron tener un abogado, que fueron llevados a la muerte por no tener a alguien que los defendiera. Totalmente diferente al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente fue condenado a muerte, pero no porque la gente tuviera ese valor, tuviera ese gusto de matar a alguien, sino porque Dios lo estaba castigando, porque Dios estaba permitiendo que el Señor Jesucristo fuera
lo hubieran declarado para que fuera muerto. Dios mismo estaba diciendo, permitiendo que el Señor Jesucristo fuera condenado. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, en el conocimiento anticipado de Dios. 65 dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Por eso la palabra en Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres. No querían al Señor Jesucristo. Desde un principio, el mismo Herodes no quería al Señor Jesucristo, pensaba que Él venía a usurpar su lugar. Por eso cuando los magos fueron guiados hacia aquel lugar donde estaba el niño, Herodes quería saber dónde estaba para matarlo. Y eso fue lo que sucedió cuando los magos se fueron por otro lado. Herodes empezó a matar a los niños, pensando que iba a matar al Señor Jesucristo. Entonces, desde pequeño no querían al Señor Jesucristo, no lo rechazaban, lo odiaban. ¿Saben por qué? Porque Cristo siempre dijo la verdad. Jesucristo nunca fue alcahuete de nadie. Jesucristo lo que veía era lo que decía, y Él también dice, lo que yo oí de mi Padre, eso es lo que vengo a decir. Cuando los fariseos les decían sepulcros abiertos, blanqueados por fuera, pero por dentro son llenos de huesos secos. Entonces Jesucristo tenía poder para decir, tenía autoridad para decir todo hacia las personas, porque Él fue 100% santo, porque Él no tuvo mancha en su corazón y en todo su ser. Pero acá el versículo dice, comenzaron a escupirle. Entonces fue despreciado el Señor Jesucristo. ¿Quién le han escupido en el rostro y no hace nada? La persona se regresa. La persona reacciona de una manera violenta. La persona que si alguna vez lo han escupido reacciona de una manera en la cual no puede ser controlada. Pero Jesucristo se mantuvo en calma. Jesucristo se mantuvo erguido. Jesucristo se mantuvo en pie. Jesucristo se mantuvo ahí firme para no reaccionar de una manera equivocada. Jesucristo dice que le cubren el rostro y le dan de puñetazos. Una burla al Señor Jesucristo. Cubrirle el rostro, Él sabía a quién le estaba golpeando. Él conocía a quién le estaba diciendo profetiza. ¿Quién te ha golpeado? Pero en ese momento no valía la pena que el Señor Jesucristo dijera algo. Pero porque estaba soportando el castigo por ti. Estaba soportando el desprecio por todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y hermanos que nos escuchan, confiemos en el Señor. Siempre tengamos en nuestros corazones el decir, Jesucristo, gracias porque tú soportaste todo eso por mí. Tú soportaste todas esas escupidas, esos puñetazos. Y lo que dice también en los otros evangelios, la corona de espinas en su cabeza, los latigazos en su cuerpo, su barba que le jalaban. Todo eso el Señor Jesucristo lo soportó por los que hemos creído en Él y por los que han de creer en Él. Como la mujer samaritana que les decía, aquellas personas decían, ya no vamos a creer por lo que tú dices, sino vamos a creer por lo que hemos visto y escuchado de Él. Así que tú, si alguien escucha que no ha creído en el Señor Jesucristo, tal vez alguien te ha hablado de cerca, te ha hablado cara a cara del Señor Jesucristo. Si has creído, no creas al 100% por el hermano, sino cree al 100% por el Señor Jesucristo, como dijeron esos hombres.
No solamente vamos a creer por lo que tú has dicho, sino también por lo que Él ha hecho y nos ha dicho. Ese es el cambio que hace el Señor Jesucristo en los corazones. Esa es la verdadera convicción que nace en los corazones al creer 100% en el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio verdadero, cristocéntrico. No hablamos de que tienes que ganarte el cielo, que tienes que hacer obras para ir al cielo, que tienes que hacer otras cosas para ir al cielo. No. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue condenado por tu pecado y que solamente debes de creer. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? De esa manera puedes creer. Porque también dice el Señor: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo nunca le vimos, nunca le conocimos físicamente, pero creemos por lo que dice la palabra acerca de Él. Entonces, si Isaías dice que tenía que ser condenado, tenía que ser quebrantado, tenía que ser rechazado, Jesucristo fue rechazado, Jesucristo fue condenado, Jesucristo fue escupido, Jesucristo le dieron de puñetazos, Jesucristo fue maldecido por todas las personas. Cuando gritaban: no queremos a este que sea crucificado, queremos al otro, al que sí era digno de ser muerto. ¿Por qué? Porque había cometido tantos homicidios, había cometido tantas cosas en contra de la ley. Pero por una cosa el Señor Jesucristo lo condenaron. Por una cosa, lo dice el versículo 57, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Un falso testimonio hace muerto con un cuerpo maravilloso, con un cuerpo resplandeciente. Esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Y hay muchos que han condenado a muchos hermanos por decir la verdad, por hablar del Señor Jesucristo. Y nosotros, los que hemos venido a este medio de comunicación, hablamos de la verdad, solamente del Señor Jesucristo, que Él fue condenado a muerte por tu pecado, que Él fue escupido por tu pecado, que Él fue rechazado por tu pecado, que Él fue colgado en esa cruz de Calvario con esos clavos por tu pecado, que Él fue desamparado por Dios mismo por tu pecado. Pero lo maravilloso es que Él fue levantado de entre los muertos para que pueda ser justificado. Pero también, si tú llegas a conocer al Señor Jesucristo como tu Salvador, también demanda responsabilidades para todos aquellos que hemos creído. Vivir en santidad, vivir en paz, vivir en comunión, predicar del Evangelio, dar buen testimonio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ser sal de la tierra, ser luz, ser también guía de otras personas. Entonces,
si ciertamente Cristo padeció, Cristo fue entregado, Cristo fue humillado, Cristo fue experimentado en quebranto, que fue menospreciado, ciertamente. Y Él todo lo realizó, todo lo soportó, todo lo experimentó para que tú goces de paz, para que tú goces de una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Tu pecado, tu alma, desde que nació uno y ahora que se practica el pecado, tantas cosas que viene a la palabra pecado, tu alma está condenada a la muerte eterna. Mateo 16:26 dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada sirve que tengas muchos bienes, de nada sirve que tengas dinero, de nada sirve que tengas conocimientos académicos, de nada sirve que seas un buen líder, un buen comerciante, un buen empresario, si perdieres tu alma. Tu alma está en juego. Tu alma es el que va a sufrir después. Cristo ya ha padecido para que tu alma no padezca. Isaías 5:14 dice: por eso se ensanchó su interior el Seol. Aquel lugar era preparado para Satanás y sus ángeles. Pero ahora irán todos a aquel lugar, todos aquellos que no quieren entender el Evangelio de Cristo. En esta noche, esa es la exhortación, que creas en el eterno Salvador, porque tu alma está perdida, porque tu alma está en juego. Tu alma es la que va a padecer por la eternidad. Tu alma es la que va a sufrir las consecuencias de tu pecado. Si crees en otras personas, estás perdida. Si crees en otras religiones, si crees en otros evangelios de los que te he comentado, estás perdido. Cree en el verdadero evangelio, que es el Señor Jesucristo, que es el que padeció, que es el que fue maltratado, que es el que fue humillado, pero que es el que fue y el que venció la muerte y que ha resucitado y que vive en los cielos y que algún día vendrá nuevamente por todos aquellos que han creído en su nombre. Que Dios quede con todos ustedes. Dios les bendiga.